ayer y tal, pero esta persona no va a trabajar nunca. Entonces, pues lo siento mucho, pero el trabajo, por mucho que dignifique, no vamos a conseguir en estos casos. Y bueno, si Aristóteles levantara hoy la cabeza y viera lo que necesitamos para ser felices, le daba un colapso multifuncional, porque, créame, no se lo podía imaginar en aquellos tiempos. Y a ver, joven de Podemos, que yo es que las chuletas las hago muy mal. Eso de la renta estupenda, esa incondicional, por el hecho de nacer ya tendríamos derecho a una renta, o por caer por aquí, o todo esto, y bien, está estupendo. A ver, vamos, ¿quién no se apunta? ¿Eso cómo se paga? ¿Cómo se paga? Claro. No, vamos a ver, os voy a pedir dos cosas. Uno, que las preguntas no sean ponencias. No, bueno, corremos ese riesgo siempre, no es problema tuyo, es problema de todos, y yo soy del primero, y que no crucemos la discusión. Luego vamos a tratar de intervenir con un cierto orden, ¿de acuerdo? Si no, una cosa rápida, tampoco sin extendernos. ¿Cómo se paga? Pues tienes la palabra, si te la cede ya no te la va a quitar yo. Vale. Bueno, primero una cosita, si puedo matizar lo de los apellidos que hemos nombrado. Se ha llamado renta básica de ciudadanía, renta básica universal y de ciudadanía. Y ahora, en el último congreso del bien, que es la renta básica mundial, de la que formo parte en Seúl, que estuve en julio del año pasado, se decidió por temas de, digamos, hacer entender o ampliarlo al mayor público posible, cambiarle el apellido por incondicional, ya que queda claro qué es esa renta, que es incondicional. ¿De dónde se paga? ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, esto se han hecho varios estudios. Se hizo un estudio en 2004 en Cataluña, se hizo un estudio en 2012 en todo el Estado español, se hizo un estudio con los datos de 2014, creo, en Guipúzcoa. El estudio se ha hecho solo tocando un impuesto, el IRPF, ya que era el impuesto que estaba accesible. Por ejemplo, no se tocó impuesto de sociedades, IVA, impuestos verdes, lo que fuera. No se tocó eso. Entonces, se ha hecho con... Se ha hecho modificando el IRPF, haciendo un flat rate que se llama, que es un tipo único en Guipúzcoa, por ejemplo, salió un 42, en el Estado español sale un 49. Entonces, ¿qué se consigue con un impuesto así? Que el 80% de la ciudadanía con menos recursos económicos saliera ganando y que el 20% más rico, estrictamente, saliese perdiendo. Es decir, que hay un 20% que paga más impuestos, como dice la Constitución, que el impuesto tiene que ser progresivo, los ricos tienen que pagar más. Entonces, un 20% que pagan más impuestos para financiar una renta básica en el umbral de la pobreza al resto de la ciudadanía, el 80% restante. Vale. Solo IRPF, y por eso queda el tipo tan alto, porque no había datos para otros impuestos. Me vais a permitir ser impertinente. No estamos en un debate sobre renta básica universal, no estamos en un debate sobre cómo se reparten los... Por eso nos llevaría a otro tipo de tinglaos, tendríamos que hablar de otras cosas. Yo sí me quedo con la primera parte de tu intervención y recompongo la cuestión y se la paso a la mesa. ¿Cómo gestionamos esta cuestión en esta situación que vivimos hoy, 2016? ¿Ves cómo no soy el más joven de esta mesa? 2016. ¿Cómo vivimos esto en estos momentos cuando hay un colectivo que nos está diciendo a los partidos políticos que estamos en el arco parlamentario que con la actual disposición de rentas básicas que tenemos, ellos se sienten fuera de? Y se sienten fuera de porque las tienen condicionadas. O se la doy a la familia o se lo doy al final. Ellos lo que nos están transmitiendo es: no termináis de reconocer que las personas con discapacidad son personas con derecho subjetivo. Pregunto. Y ante esa situación, os paso a la mesa un poquito las reacciones a ese tema. Ana, te voy a decir que sí. Efectivamente, era uno de los temas del debate hoy, ¿no? Esa campaña pedimos lo mínimo, la campaña que plantea Abdema, una renta básica específica para las personas, con discapacidad intelectual, en que el único criterio para otorgarla sea que tienen esa discapacidad intelectual. Y yo pregunto, para plantear esto, ¿qué está sucediendo? ¿Se están quedando las personas con discapacidad intelectual fuera de la red de protección? Claro, esa es la gran pregunta que yo me planteo, y como grupo del PP lo que sí que pretendo a partir de aquí es
trasladar en el Parlamento Vasco cuál está siendo el intentar llegar a un diagnóstico, trasladar esto al Parlamento Vasco y empezar a plantear preguntas en RGI, en renta básica, también en ley de dependencia, y con los datos en la mano ver lo que está sucediendo. ¿Por qué se están quedando fuera entonces estas personas con discapacidad? ¿Qué criterios, qué niveles de discapacidad intelectual tienen? ¿Cuál es la situación de esas familias? ¿Por qué se les está excluyendo? Yo creo que de aquí han surgido un montón de preguntas que yo me estoy haciendo y que voy a trasladar a mis compañeros del Parlamento Vasco para que hagan ese análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Me planteaba también la presidenta de ABDEMA, el que yo he comentado aquí, la mejor política social es el empleo, es lo que procura una integración social, efectivamente, también es lo que contribuye a sostener el actual estado de bienestar, que será muy mejorable, pero hay que sostenerlo entre todos y con el trabajo de todos lo hacemos. Ahora, también he dicho que para las personas con discapacidad que no pueden trabajar, tiene que haber una red de protección social que parece, al hilo de lo que estáis planteando hoy aquí, que no está llegando hasta donde debería llegar. Eso también yo lo quería quedar claro. ¿Se están retirando complementos a las personas con discapacidad en algunas prestaciones económicas que son subjetivas? Esa es la gran pregunta que yo me traslado aquí y que sepáis que tomo nota y que a partir de aquí el Grupo Popular en el Parlamento Vasco, en Juntas Generales también, vamos a empezar a pedir información, porque efectivamente aquí hay mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias, Ana. Tenemos 2 palabras pedidas abajo. Sí, pero es que tenemos que dar más cartas, ya me vas a perdonar. Sí, pero todo el mundo tiene que preguntar. Tenemos 30 minutos y una persona ocupa todo el tiempo. Tenemos un problema y me toca moderar. Cuando me llaman para moderar suelo procurar no ser impertinente, pero sí en ciertas cuestiones ordenado. Tenemos una palabra aquí, la segunda allí, y me han colado el turno, la tercera, la cuarta allí, conforme. Procurar ser breves, por favor, porque creo que el debate puede ser interesante. Vale, yo quería preguntar qué grado de discapacidad tienes que tener para tener derecho a estas prestaciones. ¿Qué grado de discapacidad tienes que tener para tener derecho a estas prestaciones? Esa es la pregunta que se ha hecho. Y luego tenía otra pregunta que he escuchado. ¿Para qué no está pensada la RGI? Pero no he escuchado para qué está pensada. O sea, ¿para qué no? Sí he escuchado, pero ¿para qué sí? No he escuchado. De acuerdo, eso tiene que ver con la gestión de la renta de garantía de ingresos, luego le pediremos la respuesta a Adolfo Alustiza, pero vamos a ir primero con las preguntas para ir acumulando reacciones, si no va a ser complicado. Perdona, el micrófono parece que no funciona, tienes la palabra. Posiblemente no puedan nunca, que no están emancipados y que además posiblemente nunca se puedan emancipar y que no tienen derecho a la RGI porque viven en una unidad familiar. Entonces, automáticamente no tienen derecho a esa RGI porque viven dentro de esa comunidad cuando son personas que no se van a poder independizar y necesitan mucho más ayudas que una persona normal y muchas más necesidades. Es una incongruencia que tenemos aquí. ¿Se ha escuchado la cuestión? Había un error de interpretación, no es un 49% quienes trabajan, son quienes demandan empleo, pero la pregunta clave es, cuando una persona en situación de discapacidad depende de su entorno familiar, ¿por qué el vivir en ese entorno familiar no le permite poder acceder a unas rentas por el hecho de vivir en ese entorno familiar? Una pescadilla que se muerde la cola. Pasamos allí y luego volvemos a la mesa.
Vamos a un segundito solo, vamos a rebotar con tres aportaciones desde la mesa. Tiene la palabra en primera instancia Julen Bollain, después tiene la palabra Nerea Kortajarena y después tiene Adolfo Alustiza y volvemos al público, digamos así. Yo, alguna pregunta que habéis hecho por ahí o que habéis afirmado lo que decía Ana, ¿hay personas con discapacidad que se quedan fuera? Claro que se quedan fuera. Tal y como está el sistema de protección social hoy en día, claro que se quedan fuera. ¿Qué hay que hacer para ello? Crear derechos universales, individuales, que no sean por unidad de convivencia e incondicionales. Entonces, es como todo ciudadano y toda ciudadana podrá tener su derecho a la renta básica. Ciudadana con discapacidad y ciudadano sin discapacidad. Porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a la inclusión y a tener un suelo donde vivir dignamente y poder crear nuestro camino en la vida, nuestro futuro, como queramos. Si queremos trabajar, trabajaremos, y si no queremos trabajar, pues no trabajaremos. Gracias, Julen. La palabra la tiene ahora Nerea. Perdonar, los debates después, cuando terminemos en la acera, los podemos seguir. Un poquito de orden aquí. Bueno, perdón, trabajar y empleo me refiero. Hay diferencias entre trabajo y empleo. El empleo es el remunerado y el trabajo es el doméstico, el voluntario y el remunerado. Barkatu. En la línea de lo que comentabais, yo creo que lo que está en el fondo es que no se reconoce el derecho a algunas personas de tener un proyecto de vida independiente, ni de tener ni siquiera un proyecto de vida. Y yo ya sé que soy muy de usar este tema de la felicidad y tal, pues es un ramalazo que tengo, igual se me pasa cuando lleve más tiempo en la política, pero en realidad ya hay una intervención también del Ararteko en la línea en la que lo que decíamos antes, el tener un sistema basado en un derecho subjetivo, pero que está condicionado, que al final está sujeto a interpretaciones, nos lleva a este tipo de cosas, porque es un derecho subjetivo, pero yo tengo la sensación de que se van ajustando los presupuestos haciendo determinadas interpretaciones. Yo tengo esa sensación, pues porque me ha tocado de cerca trabajando con personas que han estado mucho tiempo en calle, con discapacidades también intelectuales y con discapacidades de otro tipo, a las que se les ha denegado también la renta de garantías en determinados momentos, pues por estar viviendo en un centro y por tener las necesidades básicas cubiertas. Pero yo sí quería repetir, y como Adolfo Barkatu Alustiza comentaba, que además ahora entra la cartera de servicios y que eso es un avance, a mí me parece que es uno de los avances que vamos a tener en políticas sociales en esta comunidad autónoma brutal, pero veremos cómo se hace efectivo ese derecho subjetivo. Pero quiero reconocer que esa cartera está en una ley de servicios sociales que dice que la exclusión en este territorio no es simplemente la ausencia de bienes materiales, no solamente esa renta, el no tener relaciones, el no tener espacios de referencia, el no contar con alguien que te ayude en ese proyecto de vida, también es un elemento de exclusión y una desigualdad y un derecho reconocido por nuestra ley. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de las rentas, pero también es muy importante que vayamos reclamando rentas y reclamando también otra serie de elementos que vienen recogidos en la cartera y que van a permitir que, por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad intelectual puedan tener desarrollos de vida independientes y proyectos de vida independientes. Porque si no, yo creo que solamente con la renta, vivan o no con vosotros, no se va a dar ese proyecto de vida independiente. Eskerrik asko, Nerea. Le cedo la palabra a Adolfo. Alguna de las intervenciones ha sido directamente, digamos que acusatoria, en el sentido cariñoso de la palabra. Vamos a ver cómo respondemos. Sí, brevemente, además, ha sido muy brevemente a una de las interpelaciones, ¿no? Bien, se decía que, hombre, que todas las personas que tienen discapacidad, para hacer un repaso rápido, todas las personas que tienen discapacidad no pueden trabajar, y las que no tienen discapacidad. Hay muchas personas que no tienen discapacidad y no pueden trabajar, unas y otras. Bien, ¿para qué está la RGI? Para garantizar que esas personas que a través de su trabajo o incluso trabajando no llegan a unas rentas mínimas, tengan esas rentas mínimas. Luego discutiremos si esas rentas mínimas es poco, es mucho, garantiza o no garantiza. Pero
Lo que supone la renta de garantía de ingresos es que establece un mínimo, un suelo que hay que garantizar a cualquier persona, trabaje o no trabaje. Incluso algunas personas trabajando no llegan a ese suelo y se tiene que garantizar. Por eso, en ese sentido, la renta de garantía de ingresos, hay personas excluidas. Bueno, cubre esas necesidades, tiene que cubrir esas necesidades. Salvo error, tiene que cubrir y tiene que llegar, porque eso es lo que establece la ley. Y para eso está la RGI, para cubrir unas necesidades mínimas. Bien, las personas, el debate, yo creo que es un debate además que veo que está caliente, el sentido de, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la interpretación que hace Lanbide, que ha sido una interpretación problemática? Y la interpretación que hace Lanbide es que lo que establece la renta de garantía de ingresos no son unidades, la prestación no es a personas, es a unidades de convivencia. Eso es como funciona la RGI. Y una cuestión es que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, y yo entiendo que no se esté de acuerdo, lo entiendo perfectamente, pero la interpretación que hacemos nosotros es que está enfocada en unidades de convivencia y que excluye y se puede establecer unidades de convivencia concretas a aquellas personas que tienen pensiones. Y la prestación, que es una prestación por hijo a cargo, no es una pensión. ¿Vale? Es un tema muy jurídico y yo creo que ni merece la pena entrar en ese tema jurídico. Es cierto, y es bueno, ¿cuántas personas han sido afectadas? Bueno, personas con discapacidad que tienen derecho a esto, según nuestras cuentas, no superan las 120 personas en toda la comunidad autónoma. Estamos hablando de eso, 120 personas. Sí, las que nosotros tenemos y que están cobrando, están en unidades familiares y tienen una discapacidad del 65% más, es ese número. Vale, al menos son las que constan en nuestros registros. Vale, estamos hablando pero incluso no es una cuestión de número. Nosotros hemos firmado con el Partido Socialista el acuerdo de gobierno donde nos comprometemos a revisar en la RGI fundamentalmente el concepto de unidad de convivencia, porque no solamente existe este problema, se están produciendo otro tipo de problemas y como somos conscientes hemos firmado en el acuerdo de gobierno que eso hay que revisar. El concepto de unidad de convivencia hay que revisar, pero no solamente para este caso. No solamente para este caso. Hay nuevas formas de pobreza, nuevas formas que están apareciendo de problemas que hay que abordar. Y en ese sentido es lo que decía, que bueno, es que en este periodo de sesiones, esa comisión que tiene que abordar todo eso, para abordar un cambio en la ley, modificar la ley para aumentar, para aumentar y proteger más, se va a abrir ahora. Y nuestro compromiso con el Partido Socialista de acuerdo de gobierno es entrar ahí, al meollo, y acordar. Y vuelvo a repetir, si en esa ponencia, en ese estudio y ese cambio de la ley, por cierto, Lanbide aplica la ley. Hay cuestiones en las que posiblemente no se esté de acuerdo y habrá que cambiar la ley. Las leyes hay que cambiarlas y hay que ajustarlas a nuevas, no solamente a nuevas situaciones, sino al avance que la sociedad se va produciendo. Y por lo tanto, bueno, pues hay que abordar ese tema, se abordará, es un compromiso de que se tiene que abordar la revisión de los conceptos y de la naturaleza de las unidades de convivencia. Y bueno, ya veremos. En todo caso, ahí hay dos cuestiones. Es si se considera como una unidad de convivencia una persona con discapacidad y posiblemente otras personas que no tengan discapacidad, que tengan otras problemáticas también de problemas de emancipación. La problemática, bueno, los jóvenes, los problemas que tienen de emancipación son terribles.
O sea, el problema en cuanto a la emancipación personal y el acceso a un proyecto de vida, pues tenemos en toda la sociedad grandes problemas. ¿Qué duda cabe? Bueno, pues acabo. Ese tipo de cuestiones, claro que hay que abordarlas, porque en este momento hay que abordarlas. Y ese es el compromiso. Y yo además creo que hay que abordarlas con tranquilidad y con profundidad y con sinceridad. Y hay una cuestión que se dice, las cosas tienen que ser sostenibles. No, primero tienen que ser viables y luego sostenibles. Estamos en el 2016, vamos a empezar el 2017 y tenemos que solucionar los problemas de las personas en el 2017 y en el 18. Bueno, en el 28 posiblemente hay otro tipo de sociedad, con otros problemas y también con otros recursos para solucionar esos problemas. Pero nosotros tenemos que pensar de aquí a 4 años en este momento. Y en este momento nosotros pensamos que hay que retocar la RGI, que hay que avanzar en que hay margen de mejora, evidentemente, que hay que retocar y que tenemos que tener una ley que mejore y que cubra más de lo que cubre ahora. A pesar de que algunos, pues, a veces porque no quieren aumentar derechos, porque pues no les gusta, y a veces pues, porque se tira por elevación, tan por elevación, que nos perdemos en discusiones que son muy interesantes, pero que al 17 no son realistas, es nuestra opinión, pues bueno, pues estamos en esa situación. Pero en todo caso, yo creo que ha habido un gran acuerdo con el tema de la RGI, es un valor que tenemos, que compartimos, es un valor que nos ha dado unos resultados fantásticos y que creo que una ley que garantiza unos servicios, unos mínimos de ingresos a todas las personas, a todas, es algo que hay que poner en valor. Gracias, Adolfo. Vamos a ver, tenemos 2 palabras pedidas, las vamos a respetar y luego vamos a terminar con una ronda última en la mesa. Si son 3 palabras, me vais a permitir que os dé 1 minuto a cada uno, no más. La primera está pedida allí. Entonces aquí no hay solamente gente de 20 años que puede ir a trabajar, sino ya jubilados, 60, 60 y pico años. Con esta gente, ¿qué se va a hacer luego? O nos quedamos la familia, o qué es lo que le pertenece, porque estamos hablando de unos ingresos, en este caso existen padres, pero hay estos de 60 y pico años no tienen padres. Unidad familiar se considera su hermana, su cuñado, su sobrino. Y llegan 65 años y la única alternativa que existe es una residencia con una media de 85 años. Esto se parece que es una vida digna, sobre todo ha dicho de que tenemos derecho ¿se tiene en cuenta algo de esto? O como no les vemos a gusto en esa residencia, otra vez nos hacemos cargo, pagamos unos sueldos para poder atenderles dignamente lo que consideramos pues en una capital o en mi caso en un medio rural. Gracias. Pasamos la palabra allí. Lo que sí os voy a pedir después a la mesa es no respondamos, reaccionemos en última instancia ante las últimas aportaciones, para poder clausurar porque son las 9 ya. Gracias. La última palabra tenía justo aquella persona a la que le han llamado por teléfono. Vamos a pasar la palabra allá atrás. Mira, yo he venido aquí pues por mí, bueno, no voy a personalizar, pero por la discapacidad que tiene muy grande mi hija y tal. Entonces, no sé si estoy en el tono, pero nosotros recibimos muy poca información de... Me voy a poner un ejemplo que en su día dice que se formó una comisión para los abortos a raíz con el Vaticano
¿cómo es? Sí. Y entonces esa comisión fue donde el Papa y le expuso lo que había esto. Y dice que Pablo VI les dijo, ¿y habéis consultado con los padres? No. Pues mira, creo que en muchos aspectos el problema es grande, pero mayor para nosotros es el día que no seamos nosotros, ¿qué va a pasar? Con nuestros hijos. Es que ricasco. Y también estoy observando que yo ya voy en años adelante, cuando se formó la cooperativa de Mondragón, del Grupo Mondragón, lo que se llamaría esto, pues hubo un congreso internacional en un país de Sudamérica y fueron allí pues, los que en su día fueron los fundadores y tal. Y vinieron avergonzados porque dice que allí todos estos países de Chile, de Argentina, habían presentado una cantidad de mamotretos y de todo eso y tal, de lo que es la cooperativa. Y ellos no habían hecho nada. Pero fíjate, los que no habían hecho nada, lo que han hecho, y resulta que al año siguiente ya no hubo más Congreso Internacional de Cooperativas. No nos vaya a pasar a los vascos lo mismo y tal. No nos vaya a pasar. Porque estamos aquí dirimiendo el sexo de los ángeles, si son machos, si son hembras y tal. Bueno, eso dejemos y tal. Damos unas a nuestros hijos y tal, mientras vivamos los padres, porque nuestra vida ya se va. Vamos a dar la última palabra aquí, volvemos a la mesa y terminamos la mesa redonda. Perdona, aquí adelante. A ver, ¿qué grado de discapacidad tienes que tener para tener derecho a una renta básica? ¿Y a cuánto asciende esta renta básica? Si es un dinero digno para poder vivir. Esa es una pregunta concreta. Volvemos a la mesa y, si os parece, esto es improvisación completa, vamos a terminar por el... Si no nos echa el conserje, sí, tenemos mayor problema. No, quería, bueno, se han apuntado diversas cosas y efectivamente el punto de vista de los que estamos aquí es muy diferente de los ponentes y, por cierto, muchas gracias a todos por haber venido. Yo creo que una de las cosas que se tiene que abordar es lo que se entiende por unidad familiar. Y se ha comparado la situación de este colectivo con el de los jóvenes, que sí, que lo de los jóvenes es una situación muy preocupante, pero tienen un futuro, o queremos pensar que van a tener un futuro. Este colectivo no lo tiene. Entonces, eso de la unidad familiar hay que replanteárselo de otra manera en esta situación. Y luego el porcentaje, cuando se ha hablado de porcentaje de gente con discapacidad trabajando, sabemos la discapacidad que es. Dentro de las discapacidades, la intelectual, de lejos,